El gobierno de Kast se cae a pedazos en 90 días y la verdad es peor de lo que imaginabas. Muciati acaba de revelar que la credibilidad del presidente está por el suelo, porque no cumplieron la promesa estrella de seguridad. Estamos hablando de una caída de 17 puntos y de ministros que tuvieron que ir para la casa por errores infantiles. Esto no es un bache, es el fracaso total del llamado Desafío 90. Excepciones. Todos ellos intentan salvar a Nicolás Grau de una especie de muerte civil, que es la sanción para un acusado constitucionalmente. Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública, intenta por todos los medios que nosotros, todos nos olvidemos de Trinidad Steiner. A Mara Cedini parece que nadie la reemplazó y no se nota. Como si no tuviéramos suficientes problemas, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no solo impulsa la llamada Ley de Reconstrucción o Ley Miscelánea, sino que se autoproclama como una especie de condottiero de la batalla cultural. Franco Parisi juega sus cartas y le va bien. Es cuestión de mirar a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el CEP. ¿Se dan cuenta cómo están pasando cosas? Veamos, desde ahora. Tiza y lápiz. Eso que se prometió, el llamado Desafío 90, ya quedó atrás. ¿Llenó sus expectativas? En estos 3 meses surgieron varias polémicas, errores de los que se llaman no forzados. Usaron el concepto de estado en quiebra, para luego pedir sentidas excusas. Se dio a conocer el oficio del Ministerio de Hacienda para descontinuar 142 programas sociales, para luego decir que no se afectaría ningún derecho social. Las relaciones en el segundo piso entre Cristian Valenzuela, el hombre de las comunicaciones, y Alejandro Irarrázaval, el jefe de todo eso, no eran ni son de las mejores. Pero cuando el mismo Irarrázaval se enfrentó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y al presidente del partido de gobierno, el senador Arturo Esquella, el asunto estuvo por desbordarse completamente. No estaba en los pronósticos la pública polémica entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ni que hubiese que despedir a la vocera de gobierno, Mara Cedini, una equivocación grande, pero no tanto porque ya casi nadie la recuerda. Necesariamente, en el balance de los 3 primeros meses de Kast está la seguridad pública. No solo porque es el principal problema que enfrentan los ciudadanos, sino porque junto a la economía fue la principal promesa de campaña, con un énfasis que la nueva mano se empezaría a notar desde el primer día. Eso no solo no ocurrió, sino que la evidencia casi inmediata fue que Trinidad Steiner era una persona absolutamente inadecuada para el cargo, con la polémica tonta, elemental para este gobierno, yo diría existencial, eso de que si existía o no plan de seguridad, realmente una discusión estúpida frente a la promesa que se había hecho. Para un observador de la política, resultó increíble que La Moneda permitiera esta discusión pública sobre esta promesa tan esencial sin que de inmediato no tomara medidas para terminarla. La caída de 17 puntos en el apoyo a José Antonio Kast tiene que ver en parte con esta torpeza que horadó lo más preciado que hoy puede tener la política o un político, que es la credibilidad. El descabezamiento de la cúpula del Ministerio de Seguridad Pública, que incluye además de la ministra Steiner a los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, es la prueba irredarguible del error. No solo eso, también se fueron Marcelo Atala, el jefe de la División de Crimen Organizado y Terrorismo, para afuera. Juana Maya, la jefa de la División de Administración, Finanzas y Personal, para afuera. La abogada Leslie Covarrubias dirigía el área jurídica del ministerio, a la calle. Lo de Joanet fue un caso particular. Él, cuando lo echaron como subsecretario, se enojó. Se enojó porque lo estaban despidiendo y se fue a la oficina del presidente Kast, a quien le pidió explicaciones. Y ante la embestida, el presidente Kast como que se chupó. Y Joanet salió de ese espacio, o sea, de la oficina del presidente, con un escritorio a su disposición en el segundo piso, en la asesoría estratégica, en una asesoría presidencial bien remunerada.
le resultó el enojo. El nombramiento de un hombre de confianza, Martín Arrau, que fue un nombramiento de emergencia para recuperar el desaguisado, fue la solución que encontró Kast, pero dejó huérfano al Ministerio de Obras Públicas. En todo caso, la mano de Arrau se ha notado, pero aún tiene mucho camino que recorrer. Varios han resentido el estilo presidencial, eso de delegar en demasía, porque da la impresión de que gobierna, por ejemplo, Jorge Quirós. La caída de la aprobación presidencial también tiene que ver con el alza en el precio de los combustibles. Los que apostaron por un subsidio o por retardar el alza de los combustibles, que también eso tenía costos fiscales, creían en una guerra corta. Pero eso no ha sido así, por lo que parece que el haber traspasado el alza a los precios fue una decisión dolorosa pero inevitable. El país, todos lo sabemos, está totalmente desfinanciado y el costo de haberse endeudado se tendría que haber pagado en años. Pero todos sabemos además que esto es culpa nuestra. Hemos estado viviendo sobre nuestras posibilidades hace años, dejamos de crecer hace años, no nos importó tanto y eso tiene costos, que son los mismos costos que ocurrirían si es que se produce, por ejemplo, un terremoto. No tendríamos dinero para la reconstrucción. En La Moneda, cuando se les pregunta sobre el balance de estos 3 primeros meses, ellos responden: hemos mostrado gestión y responsabilidad, y empiezan como a enumerar. Implementación del Plan Escudo Fronterizo, medidas de contención de gastos por 1,3 billones de pesos, el avance del Plan de Reconstrucción Nacional, el Comité de Ministros destrabó 7.000 millones de dólares en inversiones y se resolvió el 60% de la inversión que estaba trabada, la alerta sanitaria oncológica, la ley de escuelas protegidas, el aumento del 300% de recaudación por deudas del CAE y varias cosas más. Esto es lo que responden. El eslogan trabajando para usted, se pensaba levantarlo el día 90, pero ahora seguirá este nuevo aviso porque les gustó. Y lo del gobierno de emergencia, también pretendían levantarlo por ahí por el día 100, el 16 de junio. Se está buscando entonces, porque ya gobierno de emergencia no sirve, una frase de reemplazo. En La Moneda dicen que intentarán instalar con fuerza el eje de seguridad y el relato de, comillas, escuche bien, un gobierno de resultados que se levanta de la emergencia. ¿Cómo está? ¿Se lo repito? Eso es lo que están pensando, ¿eh? Un gobierno de resultados que se levanta de la emergencia. Este es el llamado marketing político, la comunicación estratégica que tanto pretenden enseñar ahora en las escuelas de periodismo en Chile. La primera encuesta del Centro de Estudios Públicos, el CEP, la primera encuesta realizada bajo este gobierno, determinó que la aprobación de Kast llega solo al 34% y la desaprobación al 52%. El resultado es malo para Kast, pero se tranquilizaron cuando lo compararon con el resultado de la primera encuesta CEP bajo el gobierno anterior, el de Gabriel Boric, porque ahí Boric logró un resultado aún más malo, 32% de aprobación, Kast tiene el 34%, 49% de desaprobación para Boric en ese momento. Entonces se tranquilizaron. Estos tranquilizantes, yo se los aseguro, son de mala calidad. Hay que buscar otros. La encuesta midió la confianza en que Kast cumpla las promesas que hizo en la campaña presidencial. Y también esto es malo para Kast. Un 28% no tiene nada de confianza en que cumpla algo de la campaña, de las promesas de campaña. Un 39% expresa poca confianza, un 21% bastante y un 10% mucha. O sea, un 69% desconfía que Kast cumpla sus promesas. Y en cuanto a la situación económica, un 43% califica la situación económica como mala o muy mala. Antes era el 35% y solo el 11% la considera buena. Y en cuanto a las expectativas a 12 meses, que también tiene que ver con la confianza y el desempeño del gobierno, si en la medición anterior los chilenos creían en un 51% que no habría cambios, hoy ese grupo es de solo el 33% y los que estiman que empeorará saltan del 15 al 31%. Hay un problema de expectativas.
La principal preocupación de los chilenos, según esta encuesta, sigue siendo la delincuencia. Por eso, el episodio Steiner y la discusión sobre la existencia o no del plan de seguridad pegó tan duro al gobierno. Un dato de la encuesta CEP que hay que observar es la desaprobación de Kast entre los jóvenes. Las personas de hasta 28 años lo desaprueban en un 60%. Y a nivel de ingresos, hay una fuerte caída entre las personas de menores ingresos y de ingresos medios. Aquí hay mucho trabajo para ese segundo piso. Más allá de los errores y medidas, el gobierno está empeñado en dar lo que llama una batalla cultural. De eso habló el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. A propósito de la ley de reconstrucción, ley miscelánea o mega reforma, usted elige el nombre, Jorge Quirós dijo en Radio Duna, lo que estamos haciendo acá, y es la tarea más importante después de este proyecto de ley, es que aquí hay un cambio de relato. Y aunque reconoció que una ley no cambia la cultura, señaló que es parte de una serie de iniciativas de cambio de cultura que tiene que ver con la austeridad fiscal del gobierno, con pagar lo que se debe, con cumplir los horarios, con rescatar muchos aspectos del Estado que están capturados. Ese es el cambio cultural al que queremos propender, señaló. Y siguió. Nosotros llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a la libertad de permiso, con un relato que dice que hay que tener menos retorno, o sea, con más impuestos, y además con un relato cultural de los ricos y los pobres. Quirós, el ministro, en la Comisión de Hacienda ahondó sobre esto y dijo, ese emprendimiento tiene que tener retorno. No hay crecimiento sin que el que emprende tenga retorno, tenga utilidad y pueda disponer de ella, desde luego pagando impuestos. Pero cuando los impuestos son excesivos, la gente se va a buscar a otros lugares donde hay más retorno. Y agregó que desea cambiar la cultura que está en contra del emprendimiento, donde permanentemente los que emprenden son denostados, donde todo el diálogo está basado en ricos y pobres. Y terminó así. El pagar las cosas a tiempo, el cumplir con todas las obligaciones, de capitán a paje, desde las grandes empresas que tienen que cumplir con los pagos de tributos hasta el más mínimo negocio o emprendimiento. Tener también que el funcionario no ahogue la iniciativa privada, que el Estado sea austero en sus recursos para que pueda el sector privado desarrollarse y tener más retorno y por lo tanto menos impuestos, y que entre todos contribuyamos a una cultura donde las cosas mejoren en el tiempo, nos respetemos y tengamos prosperidad y empleo. Aquí está, este es el discurso de Quirós para el cambio cultural. Dentro de esta batalla cultural, José Antonio Kast llegó a la Municipalidad de Independencia para firmar un proyecto de ley que busca, escuche bien, fortalecer la responsabilidad parental. Todo esto está relacionado. Es un proyecto que, entre otras cosas, pone de relieve la responsabilidad de los padres. Dijo que ante la preocupación creciente de la ciudadanía respecto de situaciones de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de 18 años, estableciendo herramientas preventivas por un lado y sanciones graduales, rápidas y efectivas por otro. De esto se trata el proyecto, de establecer sanciones más severas frente al incumplimiento grave y persistente de los deberes parentales de los padres, incluyendo multas, pérdida de derechos sucesorios, suspensión o pérdida de la patria potestad y pérdida del derecho a solicitar alimentos. O sea, que los padres se responsabilicen por el actuar de los hijos. Esto forma parte de la batalla cultural. Kast reconoció que esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad que las malas conductas no tengan sanción. Batalla cultural de todas maneras. El despido de la embajadora Manahi Pakarati del Servicio Exterior forma parte de esto, de esta batalla. ¿Se acuerda de ella? Ella era jefa de protocolo cuando
emplumada, recibió a las delegaciones extranjeras cuando asumió Gabriel Boric. Boric después la premió con embajadas amables. Paccarati fue removida por el presidente Boric de su cargo cuando era embajadora en Nueva Zelanda, el 6 de enero pasado, después de que ella supuestamente respaldara la autodeterminación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, al que ella pertenece. Bueno, ella realizó graves acusaciones en un mensaje a sus pares. Paccarati acusó, y esto es como una teleserie, pero de esas de bajo presupuesto, baratas. Paccarati acusó al ministro consejero Francisco Devia. Esta diplomática excelsa expresó que al parecer el colega de Devia nadie le enseñó que la ropa sucia se lava en casa. Si hay entre nosotros molestia y frustración porque algunas funcionarias accedimos al ascenso en el marco de una política pública vigente destinada a reducir las brechas de género en la carrera diplomática, bueno, que no lo haga así, porque la ropa sucia se lava en casa, reconociendo que ella accedió ahí por ser mujer. Sin entrar al asunto ese de la ropa sucia, lenguaje diplomático excelso, el hecho es que ella parece que cometió faltas graves. Dio una entrevista sin pedir autorización a la Cancillería cuando era embajadora en Nueva Zelanda, donde indica lo siguiente: tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener nuestro autogobierno, porque necesitamos un autogobierno en mi isla. Y a la vez difundió un mensaje en inglés que decía libre determinación para Rapa Nui, algo contrariamente a toda la política oficial chilena. Nada entonces de malas interpretaciones, como dice ella. El gobierno de Boric la sacó de la embajada y la dejó sentada en un escritorio en Santiago, en la Cancillería. Muy bien pagado el escritorio, muy bien pagado sentarse ahí. Ahora Kast la despidió. Y reaccionó el Partido Socialista bajo la égida de Paulina Bodanovich, la senadora. En una declaración, el PS dijo que constituye un serio error marginar del servicio exterior a una diplomática de carrera, joven y ampliamente valorada por su trabajo profesional, considerando además que ella era la primera embajadora Rapa Nui. Paccarati incluso había hecho una denuncia, ya que según ella era objeto de un acoso laboral. ¿Usted la habría despedido o no? ¿La habría echado o no? ¿La falta que ella cometió era tan importante para usted o no? Esta es la batalla cultural. La razón de cobrar el CAE, el crédito con aval del Estado, no tiene solo un afán recaudatorio ante el enorme costo que hoy tiene para el Estado, 500 millones de dólares al año, sino que también con que el que debe tiene que pagar, aunque sea con facilidades, aunque sea en cuotas, pero pagar. No puede ser lo mismo, dicen en el gobierno, pagar o no pagar. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y la diputada Constanza Ube entregaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un proyecto de resolución aprobado por la corporación donde se pide al gobierno poner fin a las pensiones de gracia del estallido social a quienes estén condenados por delitos. Los condenados por delitos que tuvieron justamente estos ingresos económicos, eliminarlos. Esta es la batalla cultural que está dando el gobierno, de eso se trata. María Paz Arzola, ministra de Educación, en los próximos días va a presentar un proyecto de ley para terminar o limitar la llamada tómbola, modificando el sistema de acceso a la educación, dando preferencia a los proyectos educativos que tiene cada establecimiento y a la preferencia de los padres. Otra expresión más de la batalla. Algo que gustó al gobierno y debe preocupar a la izquierda, en especial al Frente Amplio y al Partido Comunista. La encuesta CEP señala que en cuanto a las tomas de colegios y universidades, un 76% de los encuestados está en contra, mientras un amplio 85% rechaza que la gente se tome terrenos, fábricas u oficinas. La justificación de la fuerza policial para controlar manifestaciones es de un 47%, está al alza, es insuficiente, pero está al alza. El llamado derecho a la protesta, por lo menos de esta forma, está en clara retirada. La caída que ha tenido el gobierno, aunque su apoyo todavía es muy importante,
y si tiene éxito en seguridad puede subir, no ha sido capitalizada por la oposición. Se lo repito, la caída del gobierno no la capitaliza la oposición. Entre quienes gobernaron hasta hace 3 meses, reina una confusión, una actitud reactiva y gozan de una marcada ausencia de liderazgo. En la encuesta CEP, el personaje con mayor evaluación positiva y menor rechazo es Tomás Bodanovich, el militante del Frente Amplista, alcalde de Maipú. Pero es una consideración a él, no a la izquierda. En la oposición no hay una plataforma ideológica común. Ni siquiera sé a qué ideología adscriben hoy, ni menos un liderazgo que los aglutine. Naturalmente que la oposición a Kast une, o la cercanía de alguna elección también los va a unir, pero eso ocurre solo por alguna razón, o emocional o por el cálculo para arribar el poder, pero no hay una coalición. Posiblemente la aparición tan temprana para un expresidente como Gabriel Boric, que empezó a hablar, no obedezca solo a una pulsión primaria, a cierto impulso atávico por retomar el poder, sino al vacío que hay en la oposición en el liderazgo. El vacío solo existe en el espacio sideral, porque lo que es acá es algo contra natura. Siempre, siempre el vacío va a ser ocupado por alguien. Gabriel Boric ha decidido alterar el silencio que normalmente se autoimponen los presidentes por algún tiempo. Sebastián Piñera, por ejemplo, 6 meses después de dejar el poder, criticó a Boric diciendo: el gobierno debería alejarse del proceso constitucional y dedicarse más a gobernar. Pero lo dijo cuando ya se había producido el plebiscito constitucional, o sea, criticando ex post. Bachelet, después de su segundo gobierno, casi no habló, porque pasó a ser alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Sí habló cuando Piñera decidió no firmar el Tratado sobre Inmigración de Marrakech. Ahí lo criticó, pero menos mal que Piñera no lo hizo, no lo firmó, porque la inmigración en Chile habría sido aún más inmanejable. Estaba equivocada Bachelet. Pero era la época en que la izquierda decía que había que recibir con los brazos abiertos a los inmigrantes, como hizo Bachelet con los haitianos, y en que Boric decía que en Chile había demasiados chilenos. ¿Por qué ahora arremetió Boric? Como les decía, por ausencia de liderazgo. También porque tiene en mente volver a gobernar. Hace unos días en España nos dio la típica respuesta de un político cuando le preguntan: ¿usted está disponible para ser candidato? No, responden los políticos: yo ya cumplí. O hay que dar espacio a otros. No. Boric no solamente dejó la puerta entreabierta, no, la abrió completamente a una nueva candidatura. Pero hay algo más. La decisión del gobierno de cobrar el crédito con aval del Estado, el CAE, ante el anuncio de un cobro total de la deuda con embargos incluidos, si no se renegociaban condiciones de pago con la tesorería, es lo que criticó Boric, evidenció, por si faltara evidencia, que la promesa de Gabriel Boric sobre la gratuidad total universitaria no se cumplió. Y por eso se desencadenan todos estos cobros. La base es no solamente la deuda, sino la promesa incumplida de Boric, y eso le molesta. Porque la promesa transformada en eslogan de, recuerde usted, educación pública gratuita y de calidad, provoca en más de alguien jaqueca, dolor de cabeza intenso. ¿Qué escribió Boric en X? Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y agregó que al mismo tiempo, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas de que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos. Y siguió: ¿por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?, se preguntó en X. Boric llamó al sector progresista a, comillas, levantar la voz
en contra de los embargos a las cuentas corrientes y a continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero. Y también dijo: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Pero eso no es tan así como dice Boric. De partida está mezclando dos cosas, el secreto bancario con la deuda del CAE. Los une en una misma oración o frase, pero no había consenso, no es así. Hay que recordar que un estudio de Harald Beyer, que es de centro derecha, y Andrés Repeto, los dos, que es de izquierda, concluyó que con la proposición de Boric, recordemos que ese proyecto se llamaba FES, se terminaría pagando un 40% más de lo que costaban las carreras. Y ellos, Repeto y Beyer, recomendaron no aprobarlo hasta no despejar todas las dudas que existían. Hay que también recordar, porque Boric no lo hace, que la Contraloría estimó que el proyecto de reemplazo del CAE, como les decía, se llamaba FES, impactaría fuertemente en las arcas fiscales y que no correspondía a la forma en que se pretendía contabilizar la deuda, porque la escondía de la deuda del país. Dejamos estas consideraciones por si Gabriel, en virtud de la honestidad intelectual, cuenta la historia reciente completa. Aunque Boric y su gente dice que su promesa de gratuidad impulsó a mucha gente a no pagar el CAE es falsa, los números no mienten. Bajo la administración Boric hubo un salto de 19 puntos en los deudores, llegando a 694.000 sobre un total de 1.029.000. El salto fue muy importante. Incluso en esta reaparición pública, Boric se permitió entrar al detalle al debate del aumento de la deuda pública. Dijo que la deuda viene hace tiempo aumentando y que su gobierno lo aumentó en 3,7 puntos y que el de Kast la podría aumentar en 5. Pero la verdad es que la defensa de Boric es débil, porque hay que comparar el resultado con la promesa que él hizo, porque la promesa era bajar la deuda pública. Gabriel Boric está viajando, anda relajado, está generosamente financiado. Mario Marcel, su ministro de Hacienda, presentó hace unos días un libro que se titula La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó. Más allá de las autoalabanzas del autor, la osadía de Marcel de dejar impresas las explicaciones de su mala gestión económica bajo el gobierno de Boric, sin pudor alguno, esta ocasión le sirvió para que no solamente hubiese autoalabanza, sino para que a este lanzamiento que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile llegara Gabriel Boric. Y allí se encontró y saludó públicamente a varios de sus ex colaboradores. Boric llegó de camisa celeste, chaqueta verde oscura, lentes oscuros, marco transparente, en un estilo chic, estudiadamente casual. Se abrazó con mucha gente que estaba ahí. Carolina Toa estaba, obvio que estaba, pero también Antonia Toti Orellana, la exministra de la Mujer, Jessica López, la ministra del Ministerio de Obras Públicas, Giorgio Bocardo, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, el hombre del cable chino, Claudia Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, su jefe de gabinete y amigo, Matías Mesa Lopendía, el ex jefe de asesores, Felipe Melo, había harta gente ahí. Pero en este lanzamiento del libro de Mario Marcel pasaron algunas cosas. Comentó el libro el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, y delante de Boric, delante de Mario Marcel, el autor, delante de toda la gente, su gente, dijo: La verdad es que nos prometieron que la mano se iba a notar desde el primer día, y la evidencia dice todo lo contrario. El país está desfinanciado y el costo de los combustibles nos está asfixiando a todos. ¿Tú crees que Kast todavía puede dar vuelta a este partido o este gobierno ya perdió el rumbo para siempre? Comenta ahora, porque el descontento está explotando en las calles.